que le di, usted anotó ya cuál es el propósito de la iglesia. Y yo me estaba refiriendo a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo, a la que se formó o se forma con el cuerpo de Cristo. Volteé en la hojita y yo le pregunto, ¿cuál es el propósito? Bueno, para empezar, unas respuestas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Quién quiere leer lo que escribió? Rápidamente. ¿Que sean mejores? ¿Sean mejor como iglesia? ¿Por acá? ¿Qué fue lo que escribiste, Cristian? La salvación, ¿ok? Aprender de su palabra. Muy bien, hermano Silvio. ¿Alguien más? Ok. Hay una sola cosa que como iglesia hemos sido llamados a hacer. Y está aquí. Glorificar a Dios. Y en glorificar a Dios, mis hermanos, tienen que ver muchas cosas. La salvación, que Cristian lo escribió. Curiosamente, nuestro amigo Cristian sabe que una iglesia está puesta para la salvación de las personas. Alguien dijo ser mejores, pues bueno, entra en el discipulado. El hermano Silvio, ¿ir a qué? ¿Cómo dijo usted? Ir a anunciar el evangelio. Sergio dijo el evangelismo, que va muy por allí. ¿Alguien dijo otra cosa? También evangelizar. Evangelizar. Pero todo esto se encierra también en glorificar a Dios. Porque un día ya no va a haber necesidad de evangelismo. Un día ya no va a haber necesidad de ser mejores porque estaremos con Él. Vamos a ser glorificados con Él. Pero toda la eternidad, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que formamos parte de su cuerpo, fuimos creados con un solo propósito, glorificar a Dios. Vamos a recuperar nuestro propósito y por toda la eternidad vamos a glorificar su nombre. Acuérdese, un día vamos a estar ahí delante de su presencia. Acuérdese, el ser humano, si usted no lo sabía, su único propósito de existir es darle la gloria a Dios. En base a eso que escuchó, voltee el papelito y escriba, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Jesús es Rey, de nuestra iglesia. O más bien, del cuerpo que aquí formamos parte, de esta comunidad de la fe. ¿Cuál es el propósito de la iglesia Jesús es Rey? Y ese sí me lo entregan, porque en base a eso vamos a estar haciendo algunas cosas, pero yo quiero escucharlo también de su parte. Le damos unos, ¿qué será? 2 minutitos, 3 minutitos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia Jesús es Rey? Ahí está, 3 minutos. Si necesitan otro papelito, damos otro papelito. Si el propósito de nosotros como iglesia es glorificar a Dios, donde incluye el evangelismo, donde incluye el anunciar las buenas nuevas hasta las últimas naciones, donde incluye la salvación, donde incluye ser mejores, porque exactamente también tenemos que ser a la medida del varón perfecto que es Cristo, ¿cuál será entonces el propósito de esta congregación de Jesús el Rey? Muy bien, escríbalo ahí, hermana. Son las 7:59, dijimos 3 minutos, a las 8:01, 8:02 empezamos a leer lo que tengamos ahí. El que esté listo, el que ya lo tenga, puede decirme. ¿Alguien tiene ya alguna idea de cuál es el propósito de esta congregación, de esta iglesia Jesús el Rey? No se preocupe, hermana. Ok. A ver, el hermano Sergio tiene una. ¿Qué dice, hermano Sergio? Compartir la palabra de Dios por más discípulos de Dios, que conozcan la vida eterna. Muy bien, me quedo con este papelito. El hermano Sergio dice que el propósito de la iglesia Jesús el Rey es compartir la palabra de Dios, formar discípulos de Cristo y que conozcan la vida eterna. Muy bien, me quedo con este propósito. ¿Otro propósito? ¿Alguien más que quiera leernos lo que ha escrito? Enseñar el evangelio, visitar a las personas, también está muy bueno. Parte
de lo que es glorificar a Dios. ¿Alguien más que pudiera darme otro propósito? O parte de, y aunque usted diga, es que se parecen, se van a parecer. ¿Alguien más que tenga un propósito que podamos leer? Orar a Dios y ser mejor con nuestros semejantes. Orar a Dios, honrar a Dios y ser mejor con nuestros semejantes. Muy bien, también me quedo con este propósito. ¿Qué otro propósito? ¿Qué otro propósito me pueden dar por allí? Bueno, vamos a partir de estos, pero denme los papelitos para que yo también pueda tomar ideas, saber. Hablamos de enseñar la palabra de Dios y visitar, hablamos de honrar a Dios y ser mejor con nuestros semejantes. Dice aquí también, el propósito es evangelizar a la gente, glorificar a Dios y honrar a nuestro Dios, ser buenos cristianos. El propósito de la iglesia Jesús el Rey es evangelizar, adorar, honrar a nuestro Señor, exaltarlo y mostrarlo al mundo como único Rey y Salvador. Qué bonito también. Todos parten de lo mismo, pero es importante tenerlos por escrito. Ahí me los dan, hermanos. Hay una cosa que tenemos que tener en claro en cuestión de nuestro propósito. Miren, hermanos, las cosas sin propósito se pierden. Las cosas sin propósito no le hallamos sentido. Traía varias dinámicas, pero les voy a contar una historia que nos habla de eso. ¿Han visto algunos de ustedes cuando se construye una casa? Dicen por ahí que un ingeniero llegó y le dijo a los albañiles, a los trabajadores, me construyen un pozo muy profundo, y empezaron a construir o empezaron a excavar el pozo profundo, y al siguiente día más profundo, y al tercer día, y como al cuarto día ya los encontró así sentados, así sin hacer nada, y les dijo, y bueno, ¿y qué? ¿Por qué no están haciendo nada? Y los trabajadores le dijeron, es que llevamos 3, 4 días cavando y no sabemos ni para qué. ¿Por qué tan profundo tiene que ser este pozo? Hasta que el ingeniero les dice, estos van a ser los cimientos de un edificio de 15 pisos y necesitamos que los cimientos estén muy arraigados, muy profundos. Hermanos, cuando nosotros no tenemos claro el propósito de algo, podemos estar haciendo cosas buenas y no lo que debemos de hacer. Cuando nosotros no tenemos claro el propósito de algo, pues podemos no hacerlo. No sé ni para qué lo haga, pues dejo de cavar. Pero cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito, el para qué estoy haciendo esto, no importa lo difícil que se venga, no importa lo lejos que se vea el propósito, sé que tengo un propósito. Pablo decía, yo no estoy dando golpes al aire. Yo estoy golpeando, yo estoy caminando con un objetivo claro. Y quiero decirle, mi hermano amado y mi hermana amada de Jesús el Rey, la iglesia Jesús el Rey no está dando golpes al aire. La iglesia Jesús el Rey no está aquí nada más por estar. No está aquí porque a alguien se le ocurrió construir un templo en una colonia. Está con un propósito firme, con un propósito claro de glorificar a Dios. Yo lo puse más o menos así, no se va a quedar así porque quiero hacer uno solo con todos. Yo lo puse de esta manera, a ver si usted está de acuerdo. Glorificar a Dios, estableciendo su reino, entre paréntesis, voluntad, en Ciudad Valles. Y glorificar a Dios entra todo eso que me encantó que las hermanas pusieran: visitar, el semejante, el honrar a Dios, el enseñar la palabra. Tiene muchas cosas, pero lo principal es glorificar a Dios. Y lo que puse es su voluntad, establecer su reino, porque tenemos que entender que la iglesia de Cristo fue dejada aquí en esta tierra con el único propósito de establecer un reino, el reino de Cristo, el reino del Rey vencedor, el reino que es sempiterno, el reino que es inconmovible, el reino que va a ser completamente establecido en la venida de Cristo. Hermanos, si el propósito únicamente fuera que yo fuera salvo, pues al momento de ser salvo el Señor me lleva con Él. ¿Para qué sigo aquí en la tierra? Pero Él tiene un propósito para su iglesia. Tiene una iglesia para su propósito. Y es un propósito de reconciliación con el mundo, como lo dijo Cristian. Y sí me llama la atención que Cristian sea el único que haya hablado de salvación. Porque para eso estamos también aquí en la tierra como iglesia. Es nuestra razón de ser. Hay algo que ponen ahí en los documentos, razón social, el porqué de existir. Esa es nuestra razón de ser.
porque hay una misión y Dios tiene una iglesia para su misión. Mis hermanos, la semana pasada se los dije, les voy a hablar de misiones, pero cuando habla uno a veces de misiones, especialmente con alguien que ha sido misionera como yo, la gente de pronto piensa, no, es que la hermana, porque es su llamado, es su ministerio, ella te va a hablar siempre de misiones, siempre de Turquía, y no, mi hermano, Dios es un Dios misionero, porque misión quiere decir una razón de ser, tiene un propósito. Dios no tiene una misión para su iglesia, tiene una iglesia para una misión, que es reconciliar al mundo con Él, que es reconciliar y traer el reino presente de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, las primeras veces que vine y que prediqué con usted, yo no sé si a lo mejor, tal vez la hermana Juanita, el hermano Silvio se acuerdan, en una de esas les preguntaba, ¿por qué le habían puesto a la iglesia Jesús el Rey? ¿Por qué? Le pudieron poner el Buen Pastor, la primera iglesia metodista de Valles. A veces le digo a mi mamá, tú dile que tu hija es la pastora de la primera iglesia metodista de Valles. Porque la primera iglesia quiere decir que hay una segunda y una tercera, y en el nombre de Jesús, y una cuarta y una quinta. ¿Por qué le pusieron Jesús el Rey? Y me había contestado algo la hermana Juanita, ¿se acuerda? ¿Por qué le pusieron Jesús el Rey? Si a las que son aquí de casa, veteranas, fundadoras, ¿se acuerdan por qué? A ver, hermana Juanita. Porque hay un himno que se llama Jesús es mi Rey soberano, y la letra de ese himno lo dice todo. Así es. Y así quisimos que esta iglesia fuera. Así es. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano. Y sigue ese hermoso himno. Pero hay una frase que es verdadera. Él es un Rey. Él es mi Rey. Y su reino va a establecerse aquí en Ciudad Valles. ¿Cómo se va a establecer? A través de su iglesia. ¿Cuál es el reino de Dios? La voluntad de Dios, que incluye sanar enfermos, limpiar leprosos, dar las buenas nuevas a los abatidos, visitar a los enfermos, abrirle la puerta a los cautivos, liberar, sanar. El reino de Cristo llega con todo esto, porque cuando Jesús vino en esta tierra, lo primero que dijo es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El poder de Dios se ha acercado. Por eso esta iglesia se llama Jesús el Rey. Porque somos una congregación que busca establecer el reino de Dios y la voluntad de nuestro Dios aquí en la tierra. Si no hacemos eso, no tenemos razón de ser. Entonces, hermanos, seguimos. Ya se me durmió la computadora. Espero que usted no se me duerma, hermano. Si la computadora ya sabe, la tecnología a veces no. Ahora, ¿cómo lo vamos a glorificar, mi amado hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca a nosotros? Reconciliando a los hombres con Dios a través del mensaje de la cruz, haciendo discípulos, sanando enfermos y anunciando el evangelio del reino de Dios. Miren, hermanos, hoy en día se han levantado muchos tipos de evangelios. ¿Ha escuchado ustedes del evangelio de la prosperidad? A lo mejor aquí no está muy fuerte. En Centroamérica, donde estuve viviendo un tiempo, está muy fuerte el evangelio de la prosperidad. Declara, decreta, siembra, dinero, prosperidad. Y Dios quiere que sea rico y Dios te quiere dar y etcétera. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio, no sé, el evangelio del humanismo. No, lo que a ti te haga sentir bien. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira de Satanás. Solo hay un camino, solo hay un reino. Bueno, hay dos reinos. Nosotros somos el reino de Cristo, pero hay un reino de las tinieblas, que también, ya lo vimos, estamos en guerra, y tanto nosotros empujamos como Él quiere que retrocedamos, pero la iglesia no va a retroceder, porque nuestro Rey soberano ya venció en la cruz, porque nuestro Rey soberano nos dio todo el poder, toda la autoridad, todo lo necesario para que esta congregación, para que su iglesia avance, lleve el reino de Dios, lleve la luz a la oscuridad, venza a Satanás, a sus demonios, venza las tinieblas y libere a aquellos que están oprimidos por el diablo. Ese es el propósito de Jesús el Rey como iglesia. Ese es el propósito de nosotros como congregación. Reconciliar. ¿Por qué hablo de reconciliación? El evangelio que nosotros predicamos, hermanos, ¿cuál es? Ahora va a venir Semana Santa. Son las festividades más importantes de la iglesia. Yo le pido que no haga planes
de hacer otra cosa, que venga a la casa de Dios y que celebremos, porque son días que sí podemos decir, un día como hoy fue crucificado mi Señor, pero un día como hoy resucitó, un día como hoy se levantó de entre los muertos, y las mujeres entraron a la tumba y la encontraron vacía. Hermanos, esos días, es que me fui al río, es que recibí visita, tráigase la visita. Daremos el río aquí o a ver cómo le hacemos, pero esos son los días importantes. ¿Sabe? Porque el evangelio son buenas noticias, y la buena noticia es que a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, hay una reconciliación con Dios, la cruz, pero también hay una reconciliación con mis hermanos. Me gustó lo que puso, creo que varios lo pusieron, de los semejantes, porque en el evangelio que nosotros predicamos, mis hermanos, no es un evangelio de una salvación solo mía. Y hay gente que a veces predica ese evangelio. No, tú acepta a Jesús, repite esta oración y tú, la salvación es personal. No, ya si vas a la iglesia y si te bautizas, no. Ese no es el evangelio. El evangelio es hacer discípulos, ser discípulos, bautizándose y siguiendo todo lo que Jesús ordenó. Ese es el evangelio del reino. Mis hermanos, entonces este evangelio que proclamamos fue encargado a nosotros, y por aquí tenía la cita. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:11, espero no equivocarme, ya ve que de pronto se me van los números, pero aquí hay algo bien importante que nos dice sobre el evangelio de la reconciliación. Reconciliación, ¿qué es lo que usted entiende? Reconciliación es que a veces estaba peleado con alguien, que había un pleito, que había un quebranto, pero se reconciliaron. A usted y a mí, el sacrificio de Jesús nos reconcilió en la cruz. Pero según a los Corintios, allá lo tiene ahí, 5:11 y hasta el 6:2 dice algo. ¿Quién lo tiene? Según a los Corintios 5:11 y después 6:1 y 2. Estoy segura que sí es, porque ya lo chequé varias veces. Y quiero que lo vaya, hermana Reina, ¿lo puede leer? ¿Lo tiene ya para leerlo? Sí, de 2 Corintios 5, del 1 al 11, tiene razón, sí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo que les hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, que siendo ustedes revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos dice para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Perdón, disculpe hermana, me equivoqué sí es esta cita, pero es más adelante. Déjeme la leo acá. Dice, es versículo 11. Segunda a los Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es el versículo 18, sígalo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A nosotros.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy hacia el versículo 1, capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy es el día de salvación. Nosotros, la iglesia, somos aquellos a quienes se nos ha encomendado el mensaje de reconciliar al mundo con Dios, no a nadie más. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de persuadir a los hombres que escuchen el mensaje, que vengan a él, porque hoy es el día de salvación. No quería que se me fueran, me hubiera dicho qué edad tenían, porque quiero compartirles el mensaje del evangelio, que hoy es el día de salvación. Hermanos, este mensaje, la proclamación de este mensaje es nuestra única razón de ser. Y la enseñanza del Dios al que servimos y el discipulado es nuestra única razón de ser como iglesia. Es el para qué existimos como congregación, aquí en Ciudad Valles y en todo el mundo. Seguimos, hermanos. Dice aquí, ¿cómo? Sal y establece el reino de Dios. El reino de Dios, ya le había dicho, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Sal y establece el reino de Dios. Muchas veces, hermanos, como iglesias, y ya les he contado mucho que yo soy niña de iglesia, es decir, crecí en una iglesia. Y recuerdo mucho que se decía en mi iglesia, allí donde crecí, sí, tenemos que salir, no, es que hay que orar porque vengan. Y éramos muy pocos, y no recuerdo que nunca se nos hubiera enseñado y se nos hubiera instado a salir. Les digo la verdad, no lo recuerdo, no lo hacíamos. Sí estábamos en la iglesia, sí hacíamos cultos, sí orábamos porque viniera gente, pero no salíamos a compartir. Hasta que llegó un momento en que no me hacía lógica de que, pues oye, pero si hay que salir, entonces ¿por qué estamos aquí? Cuando tenía 19 años fui por primera vez a la Sierra Chiyuy. Estaba el hermano Víctor Rosete. Y yo no tenía idea que en México hubiera personas que no tenían la Biblia. Para mí todo el mundo tenía una Biblia, todo el mundo sabía de Cristo. Y me sorprendió tanto que no hubiera Biblias allá con los chiyuis, que no hubiera quien les compartiera el evangelio. Y me dio una carga enorme, porque ya les he contado también que mi iglesia era bien especial, que se peleaban en el altar y todo. Y decía, ¿por qué estos se pelean? Y cuando vienes acá, recuerdo muy bien los días que estuvimos, a cada casa que llegábamos nos decían los hermanos, bueno, no eran hermanos, nos decía la gente de la etnia, oiga, no tiene una Biblia, oiga, hábleme de Dios, hábleme de Dios. Y yo comparaba en mi mente a la gente de mi trasfondo, de mi iglesia, peleándose en la casa del Señor, con la gente que estaba en la sierra, que me decía, oiga, usted hábleme de Dios, no trae una Biblia allí. Y hermanos, decía yo, ¿qué está pasando? Y bueno, el principio de cómo Dios me llevó a entender que mi propósito como hija de Dios era salir, era ser luz, era ser sal. Es salir, es ser luz, es ser sal y no estar dentro de un lugar. Y no estar dentro de lo que yo creo cómodo, de lo que yo conozco, sino es salir. Y yo le digo a usted lo que a mí no me enseñaron en mi iglesia. A mí no me enseñaron a salir. A mí no me enseñaron que había otros lugares que no conocían de Cristo. En ese tiempo no había internet, ni se hablaba de misiones, ni sabíamos. Creíamos que los misioneros eran los gringos que venían cada año a la escuelita de verano y eso era todo. Pero nunca supimos que había más gente que no conocía de Cristo y a la que nosotros teníamos esa responsabilidad de ir a llevar el evangelio. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que a veces nosotros olvidamos nuestro propósito. ¿Y sabe cuándo lo olvidamos? Cuando no salimos, cuando nos quedamos dentro de nuestra comodidad, de nuestro salero. Si usted sabe, ya se lo voy a poner más adelante, que Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra, sí lo sabe, ¿verdad? Se nos compara con la sal.
¿Dónde guarda usted la sal, hermana Cata? En un salero, yo también lo guardo en un salero. Pero ¿qué pasa cuando el salero no le quiere salir la sal? ¿Qué hace usted? Pégale. Iglesia, ¿por qué no quiere salir? Ay, pero ¿por qué vino tanta cosa, tanta violencia? ¿Pero por qué vino la pandemia? Iglesia, sal, sal. Te necesito afuera. Y a veces oramos solo porque vengan. Y oramos para que vengan. Y no le digo que no oren. No, sí, tráigaselos, vénganse. Me encantó que los trajera. Vengan. Pero sal, iglesia, salgamos, iglesia. Porque para eso somos sal. Porque la sal en el salero no sirve de nada. Se necesita en la comida. Se necesita donde la vamos a usar. De otra manera, pues ahí está muy bonita la sal. Y hermano, sal y establece el reino de Dios. ¿Cómo voy a salir? Su trabajo, sus vecinos, sus conocidos. Hermana, es que yo no tengo tantas salidas. No me diga que no utiliza las redes sociales. Ahí la veo en WhatsApp, algunas las veo en Facebook. Comparta. Mensajes de salvación, no cadenas. Hable, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. ¿Sabes qué? Déjame, te doy este mensaje. Hoy hay muchas más probabilidades u oportunidades de poder transmitir este mensaje por redes sociales, de salir a la tienda y saludar a alguien y compartir. Miren, les voy a compartir algo y aprovecho para contarles esta anécdota. Ahora que venía del retiro de pastores, unos compañeros me dejaron ahí en la terminal de la Y. Yo estaba saliendo ya. Y estaba en la fila y me encuentro con un muchacho que venía de andar en bicicleta, un biker así. Y me dice, oiga, ¿usted sabe dónde queda la capilla, la iglesia de San Chavita, no sé, algo de santo me dijo? Y yo, pues no, ¿San qué? Charabet. Ándele. ¿Cómo es? Charabet. Por más que me quise acordar, no supe. Bueno, estaba buscándola este muchacho. Y yo le digo, no sé. Y el muchacho me empieza a decir, es que tengo una manda, y es que voy a ir, y llevo 3 semanas en bicicleta. Tenía 3 semanas recorriendo iglesias, cumpliendo mandas. Y me le quedo viendo y le digo, ¿eres un buscador de Dios? Me dice, sí, soy un buscador de Dios. Digo, yo también soy una buscadora de Dios. Quédate aquí mientras compro mi boleto, y ahorita te tengo un mensaje que compartir. Y el muchacho bien obediente fue y se sentó. Y me dijo, ay, de verdad es una buscadora de Dios. Se sentó, me esperó a que comprara el boleto. Cuando termino de comprar el boleto, me acerco a él. ¿Y qué mensaje cree que le tenía que dar? La reconciliación del Jesús con Dios a través de Cristo. Dije, ¿sabes qué? Tú no necesitas ir a ningún lugar. Tú no necesitas cumplir ninguna manda. Primero porque Dios está aquí. Dios está con el que le busca. Y no necesitas ir a algún lugar y no necesitas cumplir ninguna manda, porque Jesús ya fue el sacrificio perfecto. Le empecé a compartir, aceptó el mensaje de salvación. Lo canalicé con uno de mis compañeros pastores de allá de Monterrey. Y al final me dice, oiga, mire, yo tenía algo que le iba a dar a San quién. A ese mero se le iba a dar. Dice, yo se lo había prometido a él, pero por favor acéptelo, quiero que usted lo tenga. Y ahí me dice cuánto es, hermano, porque no sé ni, así como me dio la bolsita, me dijo, quiero que usted lo tenga para que sea para su iglesia. Hermanos, hay gente buscando a Dios. Y tristemente, hay gente buscando a Dios en los lugares equivocados. En internet, en YouTube, en el universo, en Los Ángeles, ¿en San quién? No sé qué. En la Santa Muerte. ¿Por qué la iglesia no hemos salado esta tierra? Miren, hermanos, también les voy a decir algo y ya lo dejo a su consideración. Me he encontrado a varias personas y ya les digo, es que yo soy la pastora de aquí, de la iglesia, de aquí de Jesús es Rey, y así les cuento. ¿A poco está abierta esa iglesia? Sí, ahí estamos, nada más que somos nocheros a las 7 que por el calor. Sí, siempre paso y cerrada. Y no saben de la iglesia. Ahora que venía en el autobús me encuentro con gente de Valles y empezamos a platicar y les digo, bueno, ¿y a qué colonia van? A la Lázaro Cárdenas. Y yo, yo soy de la Lázaro, son tus vecinos, Anita. Así bien checaditos, ya te voy a tener. Bueno, y el caso es que yo por más que les explicaba, no daban con la iglesia. Yo, ¿cómo puede ser posible que no la conozcan? Somos la única iglesia metodista. Somos la única iglesia de esta manzana. ¿Cómo es que no nos conocen a Jesús el Rey?
Bueno, por lo menos no nos conocen por algo malo, ¿verdad? No, pero es decir, vamos a salir, mis hermanos, vamos a salir, mis amados. Hermano, lo que le quiero decir es que como iglesia tenemos un propósito que cumplir. Y a veces nos complicamos tanto, decimos, es que no quieren aceptar. No, hermano, le voy a decir una cosa. En todas partes hay gente buscando de Dios. Hay gente buscando respuestas. Hay gente cumpliendo mandas. Ahora en Semana Santa, cuando empiece a ver que anden todas esas mandas, acérquese, pregúnteles, ¿estás buscando a Dios? ¿Quieres que te presente a Dios? ¿Quieres que te ayude? Te voy a comentar algo. Ya no tienes que hacer eso. Pero no se lo diga en juicio, no se lo diga burlándose. Mira, hermano, este muchacho llevaba 3 semanas en bicicleta. Y quiero decirle que no era una persona de bajos recursos, según se veía. No era una persona ignorante. Trabajaba y estaba buscando a Dios. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que nosotros ni siquiera imaginamos cuál es su búsqueda espiritual. Pero nuevamente, la sal somos nosotros, la luz somos nosotros y tenemos que salir. No esperemos a que vengan. Si vienen, gloria a Dios, pero tenemos que salir. En La Pimienta habrá buscadores de Dios. Allá donde va la colonia aquella habrá buscadores de Dios. Allá donde vende Sanita habrá buscadores de Dios. Y se acercan. Pues hay que hablar. Allá en el Ingenio habrá buscadores de Dios. Sí hay buscadores de Dios. En las calles, en las paradas de los autobuses. Miren, una cosa que yo me quedo muy admirada con la gente que toma Herbalife. Ya no está aquí Elena y su esposo, pero ellos yo sé que toman Herbalife. Algo que me admira mucho de ellos, aunque yo no lo tome ni promueva el producto, siempre lo están promoviendo. ¿No se ha dado cuenta usted? El que toma Herbalife siempre está, ¿no? Y hasta el botoncito, me siento magnífico. ¿Qué dice? Pregúntame por qué. ¿Y por qué la luz y la sal de la tierra no compartimos este mensaje como lo que de verdad es? Al contrario, a veces lo escondemos. No, pues sí, yo voy a una iglesia. No, es que me gusta, pero yo voy. O no, mi familia va a la iglesia. Como que nos escondemos. No queremos que sepan que somos cristianos. Así nos portaremos, tal vez. Así nos portaremos para que luego no queramos que sepan que somos cristianos. Pero el propósito de la sal es salir. Dice ahí, vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Usted ya conoce este versículo, se lo he repetido varias veces. El reino de Dios, mi amado, es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios es que el hombre, la mujer de allá afuera no se pierda, que procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que lo glorifiquemos. ¿Usted cree que le da la gloria a Dios que yo le comparta a alguien, que usted le comparta a alguien? Claro que le da la gloria a Dios, porque es un alma que arrebatamos del infierno. Se la arrebatamos a San Xavier, a San no sé quién. Allá se la arrebatamos para la gloria de Dios. Porque Él está buscando al perdido y nosotros como iglesia es lo que debemos de hacer. Hermanos, las funciones de la sal. La sal se usaba para preservar alimentos, se usaba para sanar, para curar, se usaba en los pactos como símbolo de pertenencia. Los sacrificios eran salados con sal. Aquí ya está este pasaje, ustedes se lo saben. Pero algo que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. ¿Qué pasa cuando la sal pierde sus propiedades? Yo no sabía, pero sí es posible que las pierda. Yo no lo sabía, pero le digo cómo la Biblia sabe todo y la Biblia nos muestra todo. Estuve investigando en una página de nutrición y cuando la sal se humedece mucho o tiene impurezas, fíjese, tiene impurezas, ya no sala. Cuando la sal, que somos nosotros, permite impurezas, ya no sala. Cuando la iglesia permite impurezas, ya no sala y ya no sale. Ni sala ni sale y no cumple su propósito. En estos tiempos, una de las crisis que más enfrentamos es la santidad. Ya no se habla de santidad. La santidad en el cristiano. No, hombre, una no es ninguna. No, pues pues ahí se juntaron, pero luego se casan. No, pues salió embarazada, pero el niño es una bendición. No hay diferencia ya entre el cristiano y el no creyente.
Ay, es que no hay que ser tan religiosos. Cuando la sal pierde su sabor, es cuando hay impurezas en la sal y ya no sirve para nada y la gente la pisotea. Póngase a escuchar lo que dice la gente de muchas iglesias cristianas. No, espero no de la nuestra. Uy, pues el pastor, pero mira, se robaba los diezmos y andaba con la secretaria y se fue con una hermana y él no sé qué y el hermano fulano de tal, luego se metió con la hermana fulana de tal. ¿Y no he escuchado esos comentarios? Porque yo sí, no solo de una ciudad o de una iglesia. ¿Y usted cree que esa iglesia puede salir a evangelizar? No, porque perdió su sabor. Pero yo le voy a advertir una cosa, porque los metodistas, cristianos metodistas, tenemos la doctrina de la apostasía. ¿Qué quiere decir esto? Si creemos que la salvación se pierde, si creemos que el que sea justo y el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea injusto, está bien, sígale dándole gusto, sigan no en santidad, pero viene juicio. Pero no creas que vas a presentarte delante de un Dios santo con impurezas en tu vida. Ni yo, ni nadie. Dice la palabra de Dios, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Ay, es que Dios es un Dios de amor. Sí, perdona, pero no abusemos de la gracia. Pero no creamos que no vamos a cegar lo que cosechamos. No vamos a cosechar lo que sembramos. Porque la palabra de Dios dice que el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y hermanos, es bien importante porque la santidad de Dios es algo no negociable en la iglesia. ¿Cómo pierde la sal su sabor? Se lo dije. Se da con la pérdida, se da aquí con la pérdida de valores religiosos por parte de individuos debido a la adición de impurezas a sus valores. Esta parte la saqué de la página nutricionista. Usted sabe que en este tiempo se han perdido muchos valores. Y no hablo solo en la iglesia, en la sociedad. Ya no se dice ni por favor, ni gracias. Los niños no aprenden a respetar a los mayores, etc. Se pierde la sal. Una vez le dije esto a una persona en Costa Rica y yo le dije, ¿sabes por qué pasa esto? Porque se está perdiendo el temor de Dios. Y al principio se rió, pero luego me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Se está perdiendo el temor de Dios. Por eso estamos así. Porque la iglesia necesita salir y salar, hermanos. Ahora, se vuelve impura. Vengo aquí a Marcos 9, 47 al 50. Dice así, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar con un solo ojo al reino de Dios que tener los dos ojos y ser echado al infierno. Allí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca y el fuego jamás se apaga. Dios les pondrá fuego a todos como el que echa sal en la comida. La sal es buena, pero si se daña, no es posible arreglarla. Así que sean bondadosos y vivan en paz los unos con los otros. Es la versión La Palabra de Dios para Todos. ¿Se acuerda que le he hablado de la santidad relacional? No solo es mi relación con Dios, es mi relación con mi hermano que está a mi lado. Es decir, yo puedo decir, no, yo no ando en fornicación, no robo, no esto. Ah, pero cómo me encanta hablar mal de mi hermano. Ah, pero tengo algo en contra de mi hermana. Ah, pero ando acá acusando. Ah, pero vivo del chongo con fulano, con sultana. Sean bondadosos y tengan paz. Porque acuérdense, aquí entra el perdón. Si no perdonas, no vas a ser perdonado. Aquí entra esto. No puedes odiar a tu hermano que has visto y amar a Dios que no has visto. Eso no glorifica a Dios, porque incluso, usted y yo lo sabemos, la Biblia dice que incluso si insultamos a un hermano, ¿qué dice la Biblia? Ahí estamos al bordecito del infierno. No, hermanos, está tremendo el mensaje. El mensaje del Señor para su iglesia es la santidad. Es cumplir su propósito, es ser luz y sal de la tierra, mi amado. Y sí lo podemos hacer porque para eso fuimos creados y Él nos dio todo para hacerlo. Ministerio de la reconciliación. Los seguidores de Jesús serán puestos a prueba. Aquí Romanos 1 al 2 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio vivo, un culto racional. Mejor vamos a Romanos 12, 1 al 2, no lo voy a decir mal luego. Y quiero que nos enfoquemos en esto como último punto, en Romanos 12, del 1 al 2.
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si lo tiene ahí, lea el segundo conmigo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, hermano, ofrézcase a Dios como culto racional. El problema del sacrificio vivo es que se quiere bajar del altar. Ofrezca su carne. Hablando de carne asada, me acordé de la carne que hizo tu nieta Valina. Qué rico cuando la grasita se va quemando en el fuego. Así el Señor, es olor fragante. Cuando usted y yo voluntariamente venimos a rendir nuestra carne, a rendir nuestros derechos de estar enojados con alguien y decirle, Señor, te lo ofrezco a ti, para que tú seas glorificado, nuestro culto racional. Pero en el 2 dice algo bien importante, no se conformen en este siglo, renuévense. Saben que ahora en el retiro muchos pastores platicamos y es una cosa preciosa porque además de vernos, convivir, saludar a compañeros que estamos en diferentes lugares de la conferencia, estamos viendo que hay problemas similares en toda la sociedad. Y una de las cosas que hablaba con unos compañeros, con Efraín Reyes, es este problema de la ideología de género. ¿Y cómo quiere meterse incluso a la iglesia? Ni de broma ande hablando con la inclusión de todes y les, porque eso no es del Señor, esa es una doctrina de demonios. Y me va a censurar Facebook porque lo voy a subir a Facebook. Pero esa ideología de género se quiere infiltrar incluso en la iglesia. Ya hay iglesias que hablan de eso, que tienen un pastor gay, pastora lesbiana. Y me gustaría decirle que solo en Estados Unidos, donde ya llevaba años avanzando, pero le estoy hablando de aquí de México. Sí, es cierto, los metodistas ya pusimos un freno y dijimos solo reconocemos el matrimonio entre hombre y mujer, no más. Pero hermanos, ¿qué me está diciendo? Ay, no, es que si digo que solo hay 2 géneros, me va a censurar Facebook. Es que si les digo que solo es hombre y es mujer, se me van a echar encima todas. Si les digo que el feminismo no es de Dios, van a echarse encima las marchas. No se conformen a este siglo. No nos conformemos, iglesia. Tengo muchos amigos pastores que tienen a sus hijos en edad escolar y que estaban hablando de esa situación en las escuelas. Y créanme, hermanos, San Luis Potosí, Ciudad Valles no está lejos de esos. ¿Qué hemos hecho como iglesia? ¿Hemos salido a enseñar? ¿O hemos preferido quedarnos callados? Y así para que no nos toque ahora el ramalazo. ¿Qué hemos hecho como iglesia? Porque el mandato es salir y no conformarse. El mandato es ser luz. El mandato es salar. Y sí, nos tocará lluvia. No recuerdo ahorita cuando se estaba aprobando esta ley en el Congreso, que el pastor Guadalupe estaba con otros pastores hablando, alzando su voz en contra de estas iniciativas. Muchos hablándole al celular, acosándolo, porque se atrevían a decir que solo hay 2 géneros y que eso no era de parte de Dios. El punto al que voy, hermano, es que la iglesia tiene como propósito salir y salar, no quedarse aquí, no conformarme. No, hombre, pues es que aquí bien rico, vamos a convivir, nos llevamos todos bien, todos pensamos lo mismo y a veces también nos peleamos, pero aquí seguimos. No, mi hermano, tenemos que salir. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón de ser como iglesia. Y le cuento algo, si lo dejamos de hacer, pues ya no tiene caso que seamos iglesia. Esa es una historia, hace mucho me la contaron, de un lugar que estaba cerca de un faro. Era un cuartito para salvavidas y el propósito era salvar a la gente. Y de pronto de ese cuartito empezaron a hacer un edificio grande. Y como el edificio era grande, venía gente y lo usaban de club de recreo y lo movieron a otro lugar y se empezó a hacer un club recreativo. Y perdió el propósito de ser un lugar de salvavidas. Era un lugar para que estuviera ahí el salvavidas y se veía a alguien que se estaba ahogando, rescatarlo. Y hermano, a veces la iglesia somos así. Perdemos el propósito. No, hombre, aquí todos muy bien, bien padre.
Y aquí tenemos nuestras reuniones, y aquí tenemos nuestros convivios, y vengan, vengan, vengan. Cuando el propósito es salir. Ahora, por último, no sé si ha escuchado de esto, lo va a escuchar más adelante de mí. La fuerza centrípeta es aquella que atrae, que dice ven, ven. Y la fuerza centrífuga, como las lavadoras, que es sal, 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 que es aventar. La iglesia está llamada a ser una fuerza centrífuga, de llevar, de aventar la sal, de llevar la sal, de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Haga un ejercicio, hermano, en una hoja de papel empieza a hacer un circulito hacia adentro y va a terminar en el mismo punto. Si lo empieza a hacer hacia afuera, se va a extender y no le va a alcanzar la hoja. Como iglesias, a veces estamos sobre el mismo punto. Y ese no es el propósito del Señor. Somos la sal del mundo. Salgamos. Quiero terminar, mis hermanos, lanzándoles este reto. Hay una razón por la que hablo de este tema hasta ahorita. Tenemos que salir y ser relevantes en la tierra y ser relevantes en Ciudad Valles. No le estoy hablando que nos reconozcan, pero no, le estoy hablando de salar la tierra. Le estoy hablando de ir a la gente. Le estoy hablando de compartir de ese mensaje de salvación. Si me dice usted, pastora, yo no sé, nunca me lo enseñaron, véngase, porque yo le conté, a mí tampoco me lo enseñaron. Yo tampoco sabía cómo hacerlo. Y no lo hacía porque no sabía cómo hacerlo. Pero le digo una cosa, no estamos huérfanos ni solos. La palabra de Dios nos dice que Él nos dio toda autoridad, nos dio el Espíritu Santo, nos dio el mensaje. Lo único que tenemos que hacer es salir y brillar, salir y abrir la boca. Y yo quiero pedirle que si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese. Véngase y nos vamos y nos enseñamos, vemos en la palabra de Dios cómo hacerlo. Pero abra su boca del mensaje que ha recibido. Hermano, póngase de pie, ya sé que es un poquito tarde. Quiero terminar orando por esto. Mateo 28, 18 al 20 es cuando lo que reconocemos como la gran comisión. Pero yo quiero cerrar recordándole esto. Dios no tiene una misión para su iglesia. Dios tiene a una iglesia para una misión. Glorificar a Dios, reconciliando a hombres y mujeres con Él. Vamos a orar. Señor, aquí está.